Prometió transformar a México si se convertía en presidente. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Pero la bala de un asesino acabó con sus ambiciones. La tesis del asesino solitario era absolutamente increíble. 4 investigadores no lograron convencer al pueblo mexicano. No hay un solo caso en la historia del país que haya sido más ampliamente investigado que este. La sociedad exigía el complot. La comunidad quería el complot. ¿De dónde provino? De las más altas esferas del gobierno. ¿Cuándo se va a llegar a la verdad? Nunca. ¿Un asesino solitario o una conspiración? Decídalo usted. En las elecciones mexicanas de 1994, Luis Donaldo Colosio es el candidato del Partido Revolucionario Institucional. El PRI ha gobernado en México por más de 60 años y cada presidente ha escogido personalmente a su sucesor. Pero estas elecciones son diferentes. México está cansado del sistema de gobierno unipartidista y Colosio promete una reforma. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. El 23 de marzo, Colosio lleva su campaña electoral a Tijuana, en el estado fronterizo de Baja California. Este es el único estado de la República controlado por la oposición. Y Colosio sabe que su visita es crucial para ganar votos. La expectativa fue grande y particularmente la atención se centraba mucho también en la gira del licenciado Colosio en un estado de la República gobernado por un partido distinto al entonces dominante PRI en el resto del país. El lugar escogido para el mitin es Lomas Taurinas, uno de los barrios más pobres y peligrosos de Tijuana. Su topografía presenta problemas logísticos para el cuerpo de seguridad de Colosio. Los priistas locales no querían ese lugar. Ellos mismos estuvieron diciendo que se les hacía muy raro que se diera esa orden, que fueran Lomas Taurinas, cuando pues todo hacía ver que era un lugar sumamente inseguro. Estaba muy sencillo ahí atentar contra cualquier persona porque no hay las mínimas medidas de seguridad. Algunos de los participantes perciben un ambiente intranquilo entre la multitud. Había mucho barullo, como mucha inquietud, más bien desconfianza. Mucha gente llegaba y decía, nos vamos porque lo van a matar. Nos vamos porque lo van a matar. Pero había mucha gente que sí vino a esperar al candidato. A pesar del posible riesgo, las autoridades estatales y municipales reciben órdenes del PRI de no mandar policías al evento. Según ellos, Colosio no quiere dañar su imagen de hombre del pueblo con un despliegue excesivo de seguridad. Normalmente la policía municipal se le utiliza para cuidar todo lo que viene siendo el trayecto del candidato o del presidente de la República cuando asiste a algún determinado lugar. Se conglomeraron no menos de 5,000 personas y estamos hablando de un lugar bastante reducido. El líder del PRI en Tijuana viajaba en el auto con Colosio. Pidió que detuvieran el automóvil y empieza a caminar. Eso no estaba en el programa. Colosio era conocido por relacionarse directamente con el pueblo. Esto le distinguía de los antiguos líderes del PRI. No quería tener obstáculos entre la ciudadanía y él. No, trataba de romper todas las barreras. Sí, soy un hombre cercano a la gente y efectivamente se acercaba a la gente. Yo le manejé, yo era el chofer varias veces de él y un trato muy diferente a los demás políticos, un trato muy decente.
Me metí para estar cerca de él. Trato de incorporarme yo a él también, desplazando gente, ¿verdad? Teníamos pues la esperanza de que iba a ganar. La gente de la colonia quería que alguien del partido lo recibiera. La gente empieza a gritar que suba Yolanda. Y así fue que yo subí ahí al evento, que estuve durante todo el meeting. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Aquí en Tijuana, como en Baja California, vamos a ganar. Vamos a ganar porque nos estamos preparando para ello. Estas fueron las últimas palabras públicas registradas del candidato. Al bajar es donde ya las vallas no resistieron la tensión de la gente, la presión que hace el empujarse uno con otro. Y el mismo licenciado Colosio se acercaba a saludar y esto llamaba más a todo el mundo a quererse acercar a él. Ya traía por un lado y por otro gente que no identifica. Y no nos dejaban arrimar. A todas estas personas que hacen esta valla de seguridad, de orden, son rebasadas. Colosio se abre paso entre la multitud, dejando atrás su equipo de seguridad. Desde una posición estratégica, un policía con una videocámara captura las únicas imágenes de lo que está por suceder. Son las 7:11 en Ciudad de México, poco después de las 5 en Tijuana. Y de pronto se escuchan las 2 detonaciones. A la derecha de Colosio aparece un revólver. En el caos se escucha un segundo disparo. Yo no escuché balazo, yo miré un flachazo. Yo caigo y veo cómo el licenciado Colosio está tirado en el piso en sangre. Y son aspectos de este terrible acontecimiento que yo no voy a olvidar jamás. Lo veo y los ojos así, los ojos parpadeando pues y moviendo el cuerpo así. Dicen mis compañeros que yo nomás gritaba, lo mataron. No supe qué hacer. Me pasa el candidato por un lado y lo veo obviamente que va herido y que va inconsciente. Entonces lo suben a una de las camionetas que lo traían. De repente la camioneta donde suben a Luis Donaldo choca. Lo bajan de esa camioneta, lo suben a una ambulancia. No estaban preparados. En la escena del crimen, los guardias capturan al presunto asesino. El sospechoso es un obrero llamado Mario Aburto. Cuando la multitud está a punto de lincharlo, la policía se lo lleva rápidamente en un auto no oficial. Colosio es trasladado a un hospital cercano. Aunque llega vivo al quirófano, la herida en su cabeza es catastrófica. Estaba viviendo por unos momentos, pero que ella veía que era muy grave lo que le había ocurrido al licenciado Colosio. Me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. México es testigo del primer magnicidio en los últimos 75 años. El crimen conmociona a la nación. El candidato presidencial Luis Donaldo Colosio ha sido asesinado durante un mitin electoral en Tijuana. Las autoridades arrestan al presunto asesino, un obrero de 23 años llamado Mario Aburto. El joven se declara culpable. Pudo haber sido un caso fácil de resolver si los mexicanos estuvieran dispuestos a creer que Aburto actuó solo. Desde el primer momento se especuló mucho que esto no podría ser obra de una sola persona.
que esto tendría que ser obra de toda una estructura organizacional que permitiese un magnicidio de esta naturaleza. En el hospital, los reporteros se enteran de que Colosio recibió 2 impactos de bala y no uno. Comienzan a especular sobre la posibilidad de un segundo asesino. La primera bala penetra la cabeza por el lado derecho, detrás de la oreja, y atraviesa el cerebro, saliendo por la sien izquierda. La segunda bala recorre su abdomen de izquierda a derecha, en dirección opuesta a la primera. Los orificios de entrada presentan tamaños distintos. El orificio del cráneo es de 11 milímetros de diámetro, mientras que el del abdomen es de 7 milímetros. Estas discrepancias generan sospechas que las balas provengan de armas distintas, una de calibre 38 y la otra de calibre 22. Para algunos periodistas, este es el primer indicio de una conspiración. A partir de ese momento nos pusimos a investigar todo lo que estaba en el entorno y nos dimos cuenta de muchas anomalías. Las sospechas aumentan cuando los investigadores logran recuperar de la escena del crimen solo una de las 2 balas. Una bala no se recobró, pero nadie acordona el lugar, nadie revisa hasta horas después. No hubo una investigación, creo yo, científica como debió haberse dado. Se especula que la bala fue plantada en el lugar para apoyar la teoría del asesino solitario. Parecía que había prisa de parte del gobierno por presentar a un asesino y lavarse las manos y decir, aquí está, fue un asesino solitario. Un día después del crimen, el acusado es presentado a los medios de comunicación. Aparece un muchacho muy bien alineadito, se ve está más claro, la nariz diferente, una postura de arrogancia que llama la atención. Algunos decían que parecía tener formación militar. Parece muy diferente a la persona que detienen en Lomas Taurinas. Ensangrentado y lo que quieras, todos los que lo vimos y quienes los han visto después en las fotografías, la conclusión a la que llegan es que no es el mismo. Se menciona la tesis de que el aburto que está en la cárcel no es el verdadero aburto, que hay 2 aburtos, o 3 aburtos, o 4 aburtos. Para confundir aún más la situación, comienzan a aparecer dobles de Mario Aburto. El primero es un agente federal de seguridad llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega. Es detenido en la escena del crimen porque su chaqueta está manchada con sangre. Sánchez Ortega alega que se manchó cuando transferían a Colosio a la ambulancia. Las similitudes entre los 2 hombres dan pie a teorías de que el verdadero asesino ha sido intercambiado por otra persona. En el video de la policía, no es posible identificar a Sánchez Ortega, pero tampoco a Mario Aburto. Se ve exactamente en el momento del atentado, no se ve quién acciona el arma. Se ve una mano, se ve un arma y se ve el momento del disparo. Pero nunca se ve exactamente la figura de quién lo hizo. El misterio crece la noche del crimen, cuando 2 cuerpos son descubiertos en un taller mecánico en Tijuana. Ambos ejecutados con un disparo en la cabeza. Una de las víctimas es Ernesto Rubio Mendoza, un policía federal que para muchos parecía ser otro doble de Mario Aburto. Matan a Colosio 5 de la tarde. Para las 10 matan a otra persona. Y si tú miras al aborto original y miras a aquella persona, dices tú, son idénticos. Son idénticos. Circulan rumores de que Rubio Mendoza es el verdadero asesino y que ha sido aniquilado para encubrir la verdad. El reporte oficial indica que el agente estaba involucrado en negocios ilegales, pero hasta el día de hoy, el caso sigue siendo un misterio. El hombre arrestado en Lomas Taurinas, o alguien muy parecido a él, es acusado de homicidio.
pero muchos se preguntan si Aburto es solamente el chivo expiatorio de un complot. Mientras las teorías conspiratorias se fortalecen, los investigadores examinan el video en búsqueda de cómplices. A pocas horas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el procurador de la Nación, Diego Valadez, se hace cargo de la investigación. Que él llega y dice, ya resolvimos, fue una persona, se llama Mario Aburto, ya está detenido y se acabó. Este es la conclusión de este asunto. Los escépticos enfocan su atención en la seguridad de Colosio. ¿Cómo era posible que en medio de todo eso un individuo como Mario Aburto se hubiera podido meter trastocar la valla de seguridad y acercársele al grado de ponerle una pistola en la cabeza a Luis Donaldo? Eran cosas que resultaban absolutamente increíbles. Los investigadores buscan respuestas en el video. Su atención se vuelca hacia los individuos que rodeaban a Colosio momentos antes del asesinato. A pesar de que la campaña de Colosio dio órdenes de no incluir a la policía local en el encuentro, fotos y videos capturados por los medios muestran a Colosio rodeado de agentes de seguridad al momento del crimen. Muchos son expolicías de Tijuana. Entre ellos se encuentran Vicente Mayoral y su hijo Rodolfo. También un policía jubilado llamado Tranquilino Sánchez. Los investigadores que analizan el video piensan que estos hombres, en vez de proteger a Colosio, colaboraron en el asesinato. Los Mayoral, padre e hijo, fueron arrestados primero. Después, Tranquilino Sánchez. Se les citó a muchos para que se presentaran a rendir su testimonio. Pero al momento de que llegan a la Procuraduría, el colectivo social ya los hizo responsables. Ya muchos medios de comunicación los daban como parte de un complot. No estamos con Colosio. Tranquilino Sánchez es golpeado tan fuerte durante los interrogatorios que cuando finalmente da su declaración ante el juez, se encuentra en silla de ruedas. Tenemos una policía que es pésima para la investigación, que no está sustentada en la teoría de la investigación, sino en la práctica de la intimidación. 5 días después del crimen, el caso pasa a manos de un fiscal especial. La investigación ya estaba encaminada hacia una supuesta conspiración. Cuando yo llego al cargo había ya 2 consignados por el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Uno Mario Aburto y otro el señor Tranquilino Sánchez. El caso contra Sánchez crece a medida que los investigadores entrevistan a amigos y conocidos de Mario Aburto. Uno de ellos es Graciela González, una joven de 17 años recién llegada a Tijuana, que consigue empleo en la misma maquiladora donde trabaja Aburto. Empezaron a verse en sus horas libres y ella dice que un día se encontraron a un hombre a quien Aburto presentó como Tranquilino Sánchez. Para los investigadores, esto establece una conexión entre los dos sujetos. Pero al ver fotos de los sospechosos, Graciela González señala la de Vicente Mayoral, no la de Tranquilino Sánchez, como el hombre que conoció con Aburto. Las autoridades acusan a Mayoral y a su hijo de homicidio. Y entonces así empezamos a interrogar testigos, a los que asistieron al acto, y sobre todo a analizar el video. Según los investigadores, los acusados le tienden una emboscada mortal a Colosio de la siguiente manera. Mientras Colosio saluda a sus seguidores, uno de sus guardaespaldas, el coronel Federico Reinaldos del Pozo, abre paso entre la multitud. A su derecha se encuentra Rodolfo Mayoral y detrás de él, su padre Vicente. Según el fiscal, los hombres guían a Colosio hacia donde está Aburto. Sobre el hombro de Colosio aparece Tranquilino Sánchez, un paso adelante del jefe de seguridad del candidato, el general Domiro García Reyes. Domiro
dijo que Tranquilino Sánchez con el brazo izquierdo le había desplazado de cerca del licenciado Colosio y le impedía acercarse a él. Según este escenario, Sánchez permite que Aburto se acerque y apoye el arma sobre su brazo. Para mí, Tranquilino pues tiene mucho que ver. Y este señor, haga de cuenta que le pone su brazo a Mario Aburto, él le pone la mano, haga de cuenta así, y aquí está la pistola. Uno dice, uno especula. Mientras tanto, Rodolfo Mayoral supuestamente distrae al coronel Reinaldos del Pozo. Entonces estos testimonios fueron muy importantes en ese momento. Otro misterioso sujeto, a quien los investigadores apodan el Lentes, también es acusado de conducir a Colosio hacia la muerte. Otro sospechoso, al que llaman el clavadista, supuestamente tropieza intencionalmente para impedir el paso a Colosio en el momento clave. Y yo hablé de una acción concertada para realizar el hecho, que todos los medios tradujeron en complot. Y esa impresión se quedó grabada en la imaginería general del país. Miguel Montes ve una serie de elementos que no existían. Todo sucedió en cuestión de segundos. Entonces no era imposible que fuese una acción concertada en ese momento, con esa densidad de personas en el lugar. No es difícil de comprobar. A lo mejor en el colectivo mexicano es difícil de creerlo, que es muy diferente. Los investigadores también trabajan en el perfil de Mario Aburto. Proviene de un barrio pobre de Tijuana muy parecido a Lomas Taurinas. Es el segundo de 6 hermanos. Un obrero mexicano proveniente de la clase marginada de Tijuana, con muchas inconformidades, con muchas insatisfacciones y obviamente con muchas necesidades. En la casa de Aburto, la policía encuentra un cuaderno con escrituras extrañas. Mario Aburto escribe un libro de actas. Y en su libro de actas se autodenomina Caballero Águila. Y dice que ocurrirá un hecho importante donde comienza la patria, precisamente en el año en donde el imperio cumple su 63 aniversario, los años que cumplía el Partido Revolucionario Institucional. No era una cuestión personal hacia el candidato del PRI, era una cuestión hacia la institución del PRI gobierno, que cuando llega Luis Donaldo, la personifica en él. A medida que avanza la investigación, Miguel Montes comienza a reconocer los atributos típicos de un asesino solitario. Mario Aburto es mitómano, Mario Aburto es histriónico, es realmente un caso psiquiátrico. Los investigadores empiezan a dudar de sus hipótesis iniciales. Y sobre todo, el análisis del video, que luego supimos era erróneo de parte de quienes lo realizamos. El país se sorprende cuando Miguel Montes revierte su conclusión. Y se dio un informe final señalando que Aburto era el único responsable. Pero si Aburto actuó en solitario, ¿cómo pudo causar 2 heridas de bala? Una en el lado derecho de la cabeza de Colosio y la otra en su abdomen, desde el lado opuesto. Miguel Montes propone que el primer disparo impulsa a Colosio a dar un giro de 180 grados, exponiendo su lado izquierdo al asesino. Colosio debió seguir girando antes de caer al suelo boca abajo, como lo demuestra una fotografía del hecho. Pero muchos encuentran esta hipótesis difícil de creer. El disparo en la cabeza que dicen que obligó a que se diera un giro es absolutamente increíble. Si a alguien le pegan un tiro así en la cabeza, lo que hace es desplomarse prácticamente en caída libre, porque le inutilizan todas las reacciones del cerebro automática e instantáneamente. La tesis del asesino solitario era absolutamente frágil y nosotros siempre insistimos en que había otros
cómplices. En medio de la controversia, Miguel Montes abandona el caso Colosio y el gobierno asigna la investigación a la fiscal Olga Islas. En prisión, el acusado hace una demostración de sus acciones. Esto logra convencer a Islas de que Mario Aburto había actuado en solitario. Aburto es condenado a 45 años de cárcel, pero los otros acusados permanecen en prisión y la gran mayoría del pueblo mexicano sigue cuestionando el caso. Que fue un complot, es evidente que fue un complot. ¿De dónde provino? De las más altas esferas del gobierno. La noche del asesinato, el cuerpo sin vida de Colosio regresa a la Ciudad de México. Los mexicanos se preguntan, ¿quién había querido asesinarlo? Y si había sido un complot, ¿quién lo había dirigido? El Partido Revolucionario Institucional le rinde honores al candidato asesinado. Sin embargo, las sospechas recaen sobre el presidente Carlos Salinas, el mismo que había escogido a Colosio como sucesor. Salinas se estaba encaminando a ser el villano favorito de México. O sea, Salinas perdió el control de su gobierno en el último año de su gobierno. Y antes de la muerte de Luis Donaldo Colosio, estaba confirmándose como esta persona que le hizo daño al país. Y la gente, el Vox Populi, lo ubica como el autor intelectual. La pérdida de popularidad de Salinas dañaba la campaña de Colosio, forzando al candidato a distanciarse del presidente. Expreso mi compromiso de reformar el poder. Colosio dio un discurso donde reconoció las fallas del gobierno de Salinas. Fue transmitido a todo el país desde la Plaza de la Revolución, tan solo 18 días antes del asesinato. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. No puedes cuestionar lo bien o lo mal que haga un presidente de la República. Y Colosio lo hizo. En el momento mismo que está diciendo, veo un pueblo ávido de justicia, un pueblo lleno de miseria, pues le está diciendo al que estaba en turno, no, así lo tienes tú. Al tiempo que Colosio prometía reformas, se difundieron rumores que la vieja guardia del partido nunca le permitiría subir a la presidencia. Se empieza a hablar a nivel nacional en comentarios políticos que Luis Donaldo Colosio no va a llegar a ser el candidato, que no va a llegar a la presidencia, que algo va a suceder, que lo van a quitar, todos recurrentes en el sentido de que no llegaría a gobernar México. Salinas siempre ha negado estar involucrado con el asesinato y nunca se ha encontrado evidencia alguna que lo vincule directamente con el crimen. Nadie ha llegado a descubrir a esos autores intelectuales. Y si estos autores intelectuales existieron, pues fueron tan hábiles que encontraron un sujeto que no los ha involucrado en nada. Un sujeto increíble, porque está pagando con la privación de su libertad el hecho que cometió. No obtuvo ninguna recompensa. Empeoró su vida. Y a pesar de ello, no involucra a nadie. ¡Cedillo! ¡Nos saludamos con el cariño! A pesar de las acusaciones en contra del PRI, el partido gana las elecciones en agosto. Ernesto Zedillo, quien había sido jefe de la campaña de Colosio, se convierte en presidente. Zedillo quiere acabar con la controversia de una vez por todas. Decide reabrir el caso y asigna a un nuevo fiscal. Dos acciones muy concretas. Pablo Chapa Besanilla promete comenzar de cero con la investigación. Aparece una nueva teoría y un nuevo sospechoso. Dos investigadores concluyen que Mario Aburto actuó en solitario al asesinar a Colosio, disparándole primero en la cabeza y luego en el abdomen, mientras giraba al caer. Para muchos, una teoría difícil de creer.
11 meses después del asesinato, el tercer investigador, Mario Chapa, concuerda con que la teoría del asesino solitario no tiene sentido. Una vez más, los investigadores acuden al video para llegar a nuevas conclusiones. Esta vez se fijan en una cara nueva dentro de la multitud. El nuevo fiscal concluye que este individuo es el único que pudo haber disparado la segunda bala. Se trata de Otón Cortés Vázquez, un chofer del PRI en Tijuana. Yo siempre fui el chofer, el ayudante de ir a traer el periódico para que ellos leyeran, el tener el carro limpio, lavar el carro. Siempre me gustó todo eso. Lo veíamos con quien viniera. Si venía el presidente de la República, un senador, un gobernador, un secretario, Otón Cortés estaba en el PRI y se ponía a las órdenes como chofer. El comportamiento de Cortés el día del asesinato lo convierte en el sospechoso número 1. El video muestra a Cortés muy cerca de Colosio todo el tiempo. Después de los disparos, se logra observar cómo se aleja rápidamente. Está Otón Cortés pegadito a Luis Donaldo Colosio, que es el chofer que hacía parado atrás de Luis Donaldo, cuando él debe estar en el vehículo. Arrestan a Cortés mientras llevaba a sus hijos a la escuela junto con su esposa. Miren, voy a dejar a mi esposa, pero antes de llegar, se me cierran las camionetas. Policía Judicial Federal, Otón Cortés, sí, digo, soy yo. Una orden de presentación del caso Colosio. Me esposan, dan la vuelta y bajan a mi esposa y a los niños. Ya me respondí un poco. Me dije, ya si me van a matar a mí solo. Ya no a ellos. La policía lleva a Cortés a un cuarto de interrogación en la Procuraduría. Ahí es donde empieza la tortura física. Los interrogadores le exigen que confiese. Me golpearon, me dislocaron el hueso de la pelvis, quitan las vendas y ya nada más aparece una persona bien vestida, con corbata, saco y todo, y me dice, ¿vas a cooperar? Me dieron toques en los testículos, toques eléctricos. Me metieron alfileres en las uñas. La tortura dura un día y medio. Un día y medio. Un día y medio porque ya en la noche fue cuando me llevaron al penal de Almoloya de Juárez. Las autoridades acusan a Cortés de homicidio y se suma a los otros prisioneros, Mario Aburto, Tranquilino Sánchez y los dos Mayoral. Según el fiscal, Otón Cortés es el autor del segundo disparo y lo hizo así. Entre la multitud, Cortés sigue de cerca a Colosio. Se aproxima cada vez más hasta que logra ubicarse al lado del hombro del candidato. Cortés aguarda hasta que Aburto descarga el tiro mortal y le dispara desde el otro lado. Para Chapa, esta es la única explicación factible de las dos heridas. Cortés siempre ha mantenido su inocencia. No andaba armado. No, ¿para qué? Ya iba yo como un simpatizante, un hombre convencido de ir a apoyar a mi candidato. Dice que el motivo para acercarse a Colosio no era el de un asesino, sino el de un hombre pobre en búsqueda de oportunidades. Yo sabía que llegando él ya me iba a dar un trabajo digno, justo para mis hijos, por lo que uno lucha en esta vida. El gobierno presenta un documento de 500 páginas en contra de Cortés, pero el caso de una conspiración se vuelve a derrumbar. La condena por homicidio a Tranquilino Sánchez es revertida en abril de 1995, y luego Vicente Mayoral y su hijo Rodolfo son liberados por falta de evidencias. El caso contra Cortés tampoco logra sostenerse. Se basa en 3 testigos, uno de ellos, el hombre del sombrero blanco, que se encuentra al lado de Cortés en la multitud. Los testigos dicen haber visto a Cortés disparar con su mano derecha, pero la evidencia visual contradice sus testimonios.
Cortés acompañaba al general Domiro García. Coloca su mano derecha sobre el hombro del general justo antes de que Aburto disparara. El video policial es prueba indiscutible. Los testigos retractan sus testimonios. El caso del gobierno se desmorona una vez más. Y está plenamente probado que él no tuvo que ver con ese disparo en lo absoluto. Cortés pasa 18 meses en prisión. Víctima de un sistema. Víctima de unas mentes perversas. Víctima de un sistema podrido. Aún lucha por recobrar su buen nombre. Dos años y medio después del magnicidio, 3 investigaciones distintas no han logrado convencer a los mexicanos de que un asesino solitario mató a Colosio. La sociedad exigía el complot. La comunidad quería el complot. Porque había que buscar un culpable que estuviese en la misma dimensión, en la misma magnitud del hecho. Preguntas sin respuestas mantienen viva la teoría del complot. ¿Cómo es posible que un solo asesino haya disparado 2 veces desde lados opuestos? ¿Hubo 2 armas involucradas? ¿Fue verdaderamente Mario Aburto el asesino que disparó el tiro mortal? ¿O ha sido intercambiado por un doble y el verdadero culpable eliminado para encubrir el crimen? En agosto de 1997, el cuarto y último investigador intenta resolver estos enigmas. Qué difícil es para cualquier investigador tratar de competir con lo que se cree, con lo que se piensa, con el yo deduzco, el yo me imagino, el vivir a veces en el mito. El nuevo fiscal se dedica a examinar cada mito desde una perspectiva científica. Primero, se pensó que existía un segundo asesino. Las heridas de Colosio mostraban tamaños diferentes, lo que sugería el uso de 2 armas de calibres distintos. Pero existe otra explicación. Un disparo produce una explosión de gases. Un tiro a quemarropa hacia una superficie sólida como el cráneo hace que los gases penetren la herida al mismo tiempo que la bala, creando una entrada más grande. El efecto no se produce cuando una bala penetra tejido blando, como ocurre con el segundo disparo. Esto puede explicar las distintas heridas, pero no aclara cómo un solo asesino pudo causar ambas. El sujeto conocido como el Lentes provee las pistas que aclaran el misterio. Su verdadero nombre es Héctor Hernández Tomasini, otro miembro del equipo de seguridad local. En el video se puede ver a Tomasini a la izquierda de Colosio al momento del primer disparo. El impacto empuja la cabeza de Colosio hacia el cuerpo de Tomasini. Luego, es fotografiado con una mancha de sangre en el hombro. Otra imagen muestra manchas en su pecho. La camiseta de Tomasini se convierte en la evidencia clave del caso. El laboratorio determina que la sangre pertenece a Colosio. Las manchas revelan una historia completamente nueva. Concluimos que Luis Donaldo se recarga en el sujeto que viene a su izquierda, en esta parte, ¿sí? Y entonces empieza a resbalar su cabeza por aquí. No giró 90 grados, cayó hacia su derecha y se desvanece para caer sobre su costado derecho. Esto hizo que mostrara el flanco izquierdo al mismo agresor. Va con la mano pegada a su cuerpo y es cuando el sujeto, Mario Aburto, detona el segundo disparo. La chaqueta de Colosio ofrece aún más evidencias. El disparo de un arma libera partículas de nitrito que pueden dejar residuos en la ropa. La chaqueta demuestra un patrón de residuo por donde entró la bala. También encuentran un patrón extraño en la manga izquierda. El revólver de Aburto es puesto a prueba en el laboratorio. El arma emite una explosión de gases.
no solo desde el cañón, sino también desde el cilindro. El patrón en la manga encaja perfectamente. Y por el patrón de disparo corroboramos técnica y científicamente cómo se dio el segundo disparo por el mismo sujeto, Mario Aburto Martínez. Pero aún queda el misterio de Aburto y sus dobles. El equipo de González Pérez estudia detalladamente la evidencia fotográfica. Comparan al hombre arrestado en Lomas Taurinas con el detenido que presentaron a los medios. Sus rostros parecían diferentes. Un proceso de superimposición de fotos demuestra que ambos hombres son en realidad la misma persona. Las autoridades de la prisión cortaron el cabello de Aburto y lo afeitaron, como a cualquier recluso nuevo. Esto causa la impresión de que el detenido fue intercambiado. En síntesis, que pudimos probar que Mario Aburto es el ejecutor de los 2 disparos y que de todo lo exhaustivamente investigado no se encontró un dato concreto, tangible, que permitiera una vinculación con terceros. El último investigador dura 4 años haciendo la investigación y no logra encontrar más de lo que se había encontrado en los 3 primeros meses, que Mario Aburto Martínez actuó solo y es responsable material e intelectual del homicidio de Luis Donaldo Colosio. La comunidad de Lomas Taurinas ha prosperado en los 15 años desde el magnicidio. Los obreros y los campesinos. Cada aniversario, la gente se reúne en el lugar del asesinato para recordar a Colosio. Un monumento es testigo permanente de un crimen que, a pesar de 4 investigaciones, sigue siendo para muchos mexicanos un misterio sin resolver. La mayor parte de la gente aquí dice, si no se aclaró el crimen de Kennedy, menos se va a aclarar el crimen de Luis Donaldo Colosio. En absoluto yo no he cambiado de opinión, yo sigo en la misma tesis de que fue objeto de un complot. Que ¿cuándo se va a llegar a la verdad? Nunca. Lo cierto es que la verdad hasta hoy, la verdad de los hechos, sigue sin conocerse. Una investigación que desde el punto de vista procesal esté cerrado el caso, pero en el colectivo de los mexicanos es un caso que sigue abierto.